una de las principales novedades en Dreamforce es que Data Cloud ya no es Data Cloud. Ahora es Data 360, Data 360, y básicamente este cambio de nombre no es solamente un cambio de nombre, sino un cambio realmente en el paradigma de lo que es Data Cloud. A lo largo de la historia ha tenido muchos nombres, se ha relacionado con marketing, se ha relacionado con Jenny, a ver qué es eso, y finalmente este nombre yo creo que es el que acierta más o más plenamente en el concepto de lo que es Data Cloud y qué te aporta dentro de tu empresa. Esa visión 360 que convierte el dato en contexto y ese contexto en inteligencia. Junto con el nuevo nombre también viene una nueva mentalidad, una nueva forma de entender lo que era el producto de Data Cloud. Y es que ahora mismo no es solamente un almacén de datos, no es un silo de datos, sino que se convierte en mucho más. Incluso con la utilización o la integración de Snowflake y de toda una capa de zero copy con tus datos, la integración ya no es una integración, ya no es una copia del dato, sino que básicamente es un centro que se convierte en ese cerebro de la bestia, esa máquina que necesitábamos entre media de los diferentes sistemas para no tener que andar replicando datos, subiendo datos, bajando datos, quién contiene la verdad, sino tener una capa que sirva de alimento a toda la inteligencia de negocio que se aplica actualmente sobre Salesforce. Además, en el Keynote se presentaron 3 casos de uso principales muy diferentes en los que podíamos ver las nuevas funcionalidades que presenta Data 360. El primero estaba muy relacionado con el marketing y era la utilización de clean rooms. Este concepto básicamente es poder compartir datos entre compañías, datos que te permiten trabajar mucho mejor con tu cliente, ya sea para venta o para servicio, sin tener que compartir datos sensibles de ese cliente entre compañías completamente distintas. De forma que, por ejemplo, una compañía aérea y una compañía hotelera pueden compartir datos para dar el mejor servicio posible a ese cliente, sin tener que colaborar o tener que entregarse entre ellos datos que son sensibles y que legalmente no se pueden compartir. Adicionalmente, otro de los casos iba muy enfocado a la parte de Agentforce, ¿vale? Con Intelligent Context lo que conseguimos es que los datos no estructurados que incorporamos dentro de Data Cloud se puedan utilizar tanto para los agentes como para el consumo de ese dato en Salesforce. ¿Esto qué implica? Que información en PDF, datos que normalmente sería muy difícil de convertir en tablas o en registros dentro de un objeto, el agente los entiende y los utiliza perfectamente para dar una respuesta a ese cliente. Y por último, el último caso de uso tenía que ver con esa visión 360 del cliente y el concepto de zero copy. Cómo diferentes bases de datos o diferentes silos de datos comparten su información dentro de la capa de Data 360, pero no tienes que replicar esa información, con lo cual su consumo es prácticamente invisible, incluso para la capa de sistemas. Y adicionalmente, anuncio bomba dentro del Dreamforce. Salesforce ha adquirido informática. ¿Esto qué significa? Que toda esa capa de ETL, de transformación del dato que tiene informática y que probablemente muchos echáramos de menos en una solución un poquito más simple que la que nos ofrece MuleSoft, la vamos a tener disponible dentro de Salesforce. No se ha anunciado nada, no se ha dicho nada más, pero esto augura un futuro bastante interesante en cuanto a integración de datos. A nivel personal, creo que este cambio de nombre es, como ya he dicho, un cambio de paradigma de la forma en la que vamos a entender la herramienta, de la forma en la que los arquitectos tenemos que plantearnos cómo diseñamos soluciones y, por supuesto, la forma en la que la información se convierte en parte integrante del trabajo que hacemos sobre los sistemas. Agentforce ahora se unifica, toda la información sabemos que va a estar tratada dentro de Data 360 y eso nos da un mundo de posibilidades que abarca prácticamente cualquier solución de cualquier negocio. Si tuviera que resumirlo con una frase, Data 360 convierte los datos en un contexto y ese contexto se convierte en inteligencia.